España. Sol, playas, gastronomía, pero ¿es realmente un país asequible? La realidad es que si tu sueldo neto, como el de la mayoría, ronda un máximo de 1.500 euros al mes, te enfrentas a una encrucijada financiera. ¿Vivir en la ciudad con oportunidades o huir a la España profunda en busca de alquileres baratos? En este video vamos a desgranar el coste de vida real a noviembre del 2025 y demostrar por qué. Para la gran mayoría, el sueño español es un equilibrio extremadamente precario. Primero, la pregunta clave. ¿Con cuánto dinero se vive en España? ¿Cuánto se gana realmente en España a noviembre del 2025? Si buscas en internet, en fuentes oficiales, te van a decir que alrededor de 1.800 euros al mes. Pero eso está condicionado con las altas rentas, con los altos directivos, con gerentes generales que tienen unas nóminas muy altas y hacen que suba esa media y hace que se desvirtúe la realidad de lo que cobra la mayoría de los españoles, la clase media trabajadora. Todos esos que no son ni directores de, ni encargado de, ni gerente general de, ¿vale? Que al final en una empresa puedes tener un director y 400 empleados. Por lo tanto, el grueso realmente lo que gana el español promedio está entre el sueldo mínimo y 1.500 euros al mes netos. Estamos hablando de salario neto. Esa es la cantidad con la que la mayoría de la gente, la mayoría de las familias, tienen que trabajar y intentar cubrir sus necesidades. Esta cifra es dramática si tenemos que tener en cuenta que en el 2022 un trabajador en promedio cobraba 18.000 euros brutos al año, lo que proyectado a 2025 más o menos llega a los 1.300 euros netos al mes. La vivienda, por ejemplo, es el perfecto barómetro de la desigualdad y de los problemas económicos que vive España hoy en día. En ciudades como Valencia, Madrid o Barcelona, en las zonas más céntricas de esas ciudades, estamos hablando de que un piso entero te puede costar 3.200 euros al mes de alquiler. Redondéalo a 3.000. Es una locura, es impagable para la mayoría de la gente. Te puedes ir un poco a las afueras, ¿no? Obviamente del centro de la ciudad, todas las áreas alrededores, todos los barrios que están alrededor e incluso pueblos más cercanos, y difícilmente vas a conseguir algo que baje de los 1.000 a 1.200 euros al mes. Cuando estamos hablando de un sueldo mínimo de entre 1.000, 1.180 a 1.500, que solo el alquiler, yéndote a las afueras de la ciudad, te cueste 1.200 euros, definitivamente tenemos un problema. Incluso una habitación en pisos compartidos en estas ciudades, estamos hablando de los 400 euros como baratas, 500, 600, 700 euros en ciudades como Madrid o Barcelona, que son aún más caras que Valencia. Una habitación céntrica te puede costar 700 y 800 euros al mes. Solo una habitación. En Valencia aún puedes encontrar en las afueras, en los pueblos alrededor, habitaciones por 400, 500 euros, 350 quizás. Pero eso es una habitación en un piso compartido. Es totalmente absurdo estos precios. ¿Y la compra? La compra es un sueño ya casi imposible para la gran mayoría. En ciudades como Madrid, Barcelona o incluso Valencia, en las zonas más céntricas, estamos hablando de entre 5.000, 6.000 e incluso se llega a ver hasta 10.000 euros el metro cuadrado. Hay zonas de Madrid donde un piso de 80 metros cuadrados, por estar en una zona más o menos céntrica, ni siquiera en el centro de la ciudad, lo mismo pasa en Valencia y en Barcelona, te puede costar 250 a 300.000 euros, un piso de 80 metros cuadrados. Y ya si hablamos de zonas más céntricas, arrancan desde el $500,000 en adelante. Tienes que irte a pueblos a las afueras donde aún así no hay pisos que bajen de los 200, 250.000 euros. Es muy difícil conseguir algo de eso. De hecho, hay anuncios en el portal Idealista
de pisos ocupados ilegalmente que cuestan 130 y 140.000 euros. Un piso ocupado por 130.000 euros en un pueblo a las afueras de Valencia. O sea, señores, es una locura los precios. Si quieres conseguir unos precios más decentes, tienes que irte a pueblos que están a lo mejor a 40, 50 minutos de Valencia. Lo mismo pasa en Madrid y Barcelona. Tienes que irte a pueblos que están a lo mejor a 60 kilómetros. Y entonces puedes empezar a ver pisos por 150, 180.000, 140.000. Pero claro, ya te estás yendo a 1 hora de la ciudad. Ahora miremos el otro lado de la moneda, no la otra cara de la moneda. La España profunda, esos pueblos que están luchando por repoblarse y que ofrecen alquileres, casas en alquiler de 200 euros al mes, 300 euros al mes, casas de pueblo enormes, de 2 plantas, de 4 o 5 habitaciones, 3 baños, patio. O sea, es totalmente la otra cara de la moneda. Incluso hay programas de ayudas a cambio de un compromiso de quedarse y establecerse en ese pueblo. O sea, el contraste es brutal entre un ejemplo y otro. Pero bueno, dejando la vivienda a un lado, ahora vamos a hablar de los suministros, de luz, agua, gas. ¿Cómo está hoy en día esos recibos todos los meses que hay que pagar en España? Por supuesto, esto varía muchísimo. Hay casos muy distintos. No es lo mismo una persona sola que una familia. No es lo mismo una persona o una pareja que trabajan en casa que los que están todo el día afuera. Todo esto varía mucho. Entonces, he buscado en todas las fuentes oficiales, todos los promedios más o menos de España. Por supuesto, hay ciudades donde en el invierno es muy frío y suben los gastos de gas, por ejemplo, para las calefacciones o la electricidad en el caso de la calefacción eléctrica. Hay ciudades en las que el verano es insoportable y no puedes vivir sin un aire acondicionado 24/7, por lo tanto la electricidad se dispara. Entonces vamos a hacer un promedio anual de toda España de cómo están los gastos de luz, gas y agua. Para una persona sola, la electricidad estamos hablando de unos 40 a 50 euros al mes de promedio. Por supuesto, esto puede variar si está todo el día fuera de casa, si está mucho tiempo en casa, si gasta mucho los fines de semana, está todo el día en casa, aire acondicionado para dormir o calefacción. Todas esas cosas pueden variar. Es un poco difícil bajar de estas cantidades ya que al fin y al cabo gran parte de este recibo son impuestos y tasas fijas según la potencia que tienes contratada. Entonces es bastante complicado. Hay casos, pero es bastante complicado bajar de unos 40 a 50 euros al mes en electricidad para una persona sola. En el gas estamos hablando aproximadamente también de unos 45 a 50 euros mensuales. Por supuesto, dependiendo de la ciudad en la que vivas. Por supuesto, hay casas en las que no hay gas, que todo es eléctrico. La cocina, el calentador de agua, todo es eléctrico. Pues en ese caso no pagarás gas, pero pagarás más de luz. Eso hay que tenerlo en cuenta. Y en el caso del agua, por supuesto, también varía mucho de si eres una persona que se ducha 3 veces al día o te gusta llenar la bañera todos los días o darte duchas de 1 hora, o eres una persona que se ducha 1 vez al día en 5 minutos, pones 1 o 2 lavadoras a la semana en lugar de 4, pues todo eso, por supuesto, va a influir en tus recibos mensuales. Pero el promedio de agua para una persona está también entre los 40 y 50 euros al mes. Como puedes ver, el promedio para una persona sola de los 3 recibos estaríamos hablando de unos 150 euros al mes solo en luz, agua y gas. Luego tenemos el transporte. Tenemos el transporte público o un coche propio, dependiendo de tus necesidades. Si vives en una zona céntrica, ¿no? de Barcelona, Madrid, Valencia, ciudades, ¿no? que tienen metro, tienen autobús, tranvía, y además trabajas en una zona céntrica también, por lo que no necesitas un coche para moverte todos los días, puedes usar el transporte público, que es muy eficiente. El transporte público en España es muy bueno y además los bonos mensuales hoy en día siguen estando bonificados al 50% por el Estado, por lo tanto tienen un precio bastante asequible. Estamos hablando de abonos mensuales ilimitados
por 20, 25 euros, 10, 15 euros, dependiendo de la ciudad. Por lo que está muy bien, puedes moverte todo el mes sin límites por, digamos, 20 euros al mes. Eso, por supuesto, es un contraste totalmente diferente a si necesitas un coche propio, necesitas un vehículo para moverte, pues por supuesto, ya te digo yo que no van a ser 20 euros al mes. Sobre todo si piensas en ese aspecto de la España vaciada, ¿no? De los pueblos de la España profunda, o si vives en Valencia, Madrid o Barcelona y necesitas tu coche para ir a trabajar, porque a lo mejor trabajas en una zona donde no hay fácil acceso con el transporte público. En ese caso, un coche, vamos a poner un coche promedio de unos 20.000 euros, precio aproximado. A menos que te lo puedas comprar al contado, tendrás que financiarlo. Y hoy en día es muy difícil conseguir una financiación de un coche por menos de 200 a 250 euros al mes. Por supuesto, hay algunos más económicos, por supuesto, de caros, el cielo es el límite, lo que te permitan financiar y lo que te quieras gastar. Pero un promedio hoy en día real, un ejemplo verídico y bastante común hoy en día, es de aproximadamente unos 200 euros al mes por un coche que esté bien. Estamos hablando de alrededor de unos 20.000 euros de valor. A eso, por supuesto, tienes que sumarle el seguro más económico, digamos, a terceros. Aproximadamente, según la antigüedad que tengas, pero vamos a poner un promedio de unos 400 euros al año. Y luego, por supuesto, está el combustible, gasolina o diésel. Lo que gastes dependerá de lo que te muevas y de lo lejos que quede tu trabajo todos los días. Yo, por ejemplo, un ejemplo mío real, yo en gasolina me puedo gastar aproximadamente unos 100 a 120 euros al mes en gasolina. Ahora una parte muy importante, la comida. Porque de nada sirve si no podemos comer. Si no comemos todos los días, poco vamos a durar. Entonces, es un gasto también totalmente imposible de evadir, necesario, pero también muy variable. Porque al fin y al cabo la comida siempre podemos, en caso de necesidad, aplicar una economía de guerra, ¿no? Por llamarlo de una forma, y limitarnos a comer lo básico y necesario para sobrevivir. Podemos alimentarnos a punta de granos, de pasta, lentejas, frijoles y poco más. Y sí, por supuesto que ahorrarás cientos de euros en mercado, en comida. Pero la idea es que te alimentes de forma correcta, con proteínas, carbohidratos, con absolutamente todo lo que puedas necesitar. Y por supuesto en lo que es el mercado mensual también tenemos que añadir todo lo que es la limpieza del hogar y la higiene personal de cada uno, que al final son gastos que van en el supermercado cada vez que vamos allí. Entonces, un promedio de una dieta completa, balanceada, incluyendo proteínas, incluyendo todo lo que es pescados, pollos, carne, carbohidratos, vegetales, temas de limpieza, higiene personal, para una persona sola estamos hablando de entre 300 a 400 euros al mes. Para una sola persona, como he dicho, una dieta completa y balanceada. Por supuesto, si decides quitarte todas las proteínas o comer lo mínimo y hacer una economía, ¿no? de la comida brutal y absoluta, te podrías gastar 100 euros al mes. Pero está claro que eso no es lo más sano ni lo más correcto. Esto es un ejemplo tomando en cuenta una vida, un nivel de vida acorde a una dieta completa y balanceada. Eso una persona. Para una familia estamos hablando de mínimo 500 euros. Una familia con un hijo, entre 500 y 600 euros al mes es más o menos lo que te puedes gastar en mercado. Como he dicho, esto incluye todo, artículos de limpieza, higiene personal y una comida balanceada con todos los productos necesarios, padre, madre e hijo. Entre 500 y 600 euros al mes, por supuesto, ahí una vez más, el cielo es el límite. Si compras jamón de bellota cada vez que vas al supermercado, pues por supuesto te puedes ir a 800, 900 euros al mes solo en comida.
Cada casa, cada familia conoce sus economías y sus límites. Y luego, por supuesto, para una vida normal, ¿no? Tenemos que tener en cuenta el ocio. Ocio y vestimenta. El ocio es muy importante, es importante para todos tener esos ratos de desconexión, de salir con los amigos o de salir a tomarte algo, así sea tú solo, pero todos necesitamos esos ratitos, ¿no?, de ocio. Salir a cenar, por ejemplo, con tu pareja, con unos amigos, una vez que vayas a la semana, una vez, una cena, un restaurante. No vamos a ir a una estrella Michelin, pero tampoco vamos a ir al McDonald's. Un restaurante decente, normal. Estamos hablando de entre 30 a 50 euros por persona. Una cena normal. Por supuesto, esto puede multiplicarse exponencialmente por el restaurante al que vayas, el vino que elijas, el plato que quieras probar, por supuesto, pero digamos que un promedio en Valencia entre 30 a 50 euros por persona. En Madrid y Barcelona estamos hablando de entre 10 a 15 euros más por persona en restaurantes normales y corrientes que puedes tener en cualquier barrio. Si te vas ya a restaurantes de más nivel, de estos ya de más de etiqueta, que tienes que ir muy bien vestido, todo eso, pues por supuesto te vas a los 70, 80 euros por persona fácilmente. Y luego el tema de la ropa, aquí por supuesto hay que tener en cuenta los gustos de cada quien y hasta dónde puedes gastar. Aquí en España, por suerte, digamos que la ropa básica es bastante económica. Puedes conseguir una camiseta normal y corriente por 4 o 5 euros, 8 euros, 10 euros, así como pantalones, jeans, ¿no?, vaqueros por 15 o 20 euros, pero por supuesto también puedes ir a una tienda de marca y pagar 200 euros por un pantalón, puedes pagar 300 euros por una sudadera que vas a otra tienda y te cuesta 40. Al final, por supuesto, es relativo de a dónde quieres llegar, ¿no? A dónde puede cubrirse cada quien. Pero yo diría que, digamos, haciéndolo a una persona que cobra sueldo mínimo, ¿no?, está en ese promedio entre sueldo mínimo y 1.500 euros al mes, no va a ir a Massimo Dutti a comprarse una camisa de 350 euros. Puede ir a Zara, puede ir a Bershka, puede ir a Primark, puede ir al outlet, incluso a Carrefour, al Alcampo, y comprarse una camisa que le puede costar 15 euros. Al final todo es relativo. Pero una persona sola, considerando este promedio de sueldo, lo más normal es que vaya a este tipo de tiendas y se pueda gastar 50, 60 euros en comprarse un par de prendas bastante bonitas y útiles. Entonces vamos a ver esto con números reales, ¿vale? Tomando en cuenta que esta persona gana el máximo del promedio, ¿no?, general. 1.500 euros netos al mes. Una persona soltera con 1.500 euros netos en una ciudad principal tiene que, en este caso, vivir en una habitación compartida o una habitación en un piso compartido. Estamos hablando de unos 500 euros de alquiler, ¿no?, de la habitación, más vamos a poner unos 350 euros en comida, más el transporte. Esta persona no tiene vehículo, vamos a ponerle unos 20 euros, ¿no?, en transporte. Teniendo esto en cuenta, sus gastos al mes, habitación, comida y transporte, estamos hablando de 870 euros al mes. Lo que significa que hasta los 1.500 euros que cobra, pues tiene un buen margen de ahorro. Por supuesto, no estamos metiendo ningún tipo de salida a cenar, ni a un café, ni gimnasio, ni comprarse ropa, ni nada. Si a los 630 euros que le quedan hay que restarle, por ejemplo, una salida a la semana a cenar de fiesta con sus amigos o con su pareja, estamos hablando de, siendo un poco reservados, más o menos 300 euros al mes en ocio, ¿no? Y vamos a incluir aquí incluso hasta el gimnasio, y se lo estoy poniendo bastante económico.
Eso significa que esta persona, en el mejor de los casos, puede ahorrar unos 300 euros al mes, sin comprarse ropa. El mes que se compre ropa seguramente ya podrá ahorrar 100 euros si llega. Por lo tanto, su capacidad de ahorro es bastante limitada. Esto si gana 1.500. Si estamos hablando de una persona que gana 1.300 euros o el sueldo mínimo 1.180, no ahorra absolutamente nada. Su capacidad de ahorro sería cero. Esto es, con un sueldo de 1.500 euros neto, que para la media trabajadora general ya es un sueldazo. Triste y lamentablemente, así es, hoy en día en España eso sería un sueldazo. Por supuesto estamos hablando para la media, ¿no?, en general, pero la realidad es que no es un sueldazo. Pero tristemente la mayoría de la gente cobra menos de eso. Y el caso 2 sería una pareja con un hijo. Vamos a decir que viven en la periferia, ¿no?, de una ciudad como Valencia, como Madrid, como Barcelona. Para que una familia pueda pagar un alquiler hoy en día decente, estamos hablando de 1.000 euros al mes de alquiler. Entre 1.000 y 1.200. Pero vamos a ponerle 1.000 euros, ¿no?, de promedio, porque viven en la periferia, viven en las afueras, ¿no?, de Valencia, por ejemplo. Y en comida se pueden gastar fácilmente 500 euros al mes. Y estoy siendo bastante reservado, ¿eh? Y luego, por supuesto, tienes que poner los gastos de luz, agua, gas, todos esos servicios, que para una familia estamos hablando de aproximadamente 250 euros al mes. Y supongamos que no tienen un coche propio, sino que usan el transporte público, tienen 2 bonos mensuales que son unos 40 euros. Esta familia tiene un gasto mínimo básico de casi 1.800 euros mensuales. Eso significa que si uno solo trabaja, cobra 1.500 euros al mes, les faltan 300 euros todos los meses. Tienen que trabajar los dos. Ahí es donde viene uno de los mayores problemas. Hoy en día es muy necesario en España que trabajen los dos padres, lo que hace que el cuidado de ese menor sea bastante difícil porque obviamente en el colegio está de 9 a 5 de la tarde. Los trabajos suelen empezar entre las 8 y 9 de la mañana hasta las 5 o 6 de la tarde. Eso obliga a estos padres a tener que pagar un extra en los colegios para dejarlos antes y recogerlos más tarde, o actividades extraescolares que les dé tiempo, les permita, ¿no?, salir del trabajo e ir corriendo a buscar a su hijo. Lo que obliga a que uno de los dos tenga que tener, aunque sea un trabajo a media jornada, para poder realmente atender a ese hijo, que al final lo que necesita es eso, ¿no?, pasar tiempo con su padre o con su madre o con los dos. Entonces, esta pareja necesita como mínimo 1.800 euros al mes sin haberse comprado ropa ni para ellos ni para sus hijos, sin tener un coche, sin haber salido ni siquiera al McDonald's un domingo para que el niño se coma un helado. Absolutamente nada, ni al cine, ni a cenar, nada, ni ropa, ni zapatillas. 1.800 euros al mes, más o menos de promedio, es lo que necesitaría una familia con un hijo. Por supuesto, estos gastos pueden variar. Si consigues un alquiler de 700 euros, pues necesitarás 1.500. Pero si consigues un alquiler de 1.200, necesitarás 2.000 euros. Por supuesto, todo es relativo, por supuesto, todos esos precios pueden variar, pero estamos hablando de un promedio general a los precios que hay hoy en día, noviembre del 2025 en España, en las principales ciudades. Por supuesto, si te vas a uno de los casos como lo que hablábamos antes, a la España profunda, a la España vaciada, puedes conseguir fácilmente una casa, un alquiler por 300, 400, 500 euros es incluso lo más caro, lo más loco que podrías conseguir en un pueblo de esos. Seguramente será un casoplón inmenso, pero tienes que ver qué opciones de trabajo pueden haber en ese pueblo. Y los sueldos normalmente no varían mucho porque al fin y al cabo el sueldo mínimo es el que es a nivel nacional. No vas a cobrar menos de ese sueldo mínimo por una jornada completa, pero seguramente sea más complicado conseguir esos sueldos de 1.300, 1.400 o 1.500 o incluso más dependiendo, ¿no? Es un poco más difícil. Así como también muchas veces son trabajos temporales
o lo que se llama hoy en día fijo discontinuo, que te llamarán únicamente cuando te necesiten. El resto del tiempo estarás en el paro. Que eso nos lleva al siguiente punto. Ningún análisis de este tipo estaría completo sin tener en cuenta el tema del desempleo, del paro. La tasa de paro en el tercer trimestre del 2025 se sitúa, te voy a dar el dato exacto, 10,45%. Eso se traduce en 2,6 millones de personas que están en el paro. Esto, lamentablemente, por cómo está hoy en día el tema del paro y los sueldos, es muy difícil de medir realmente cuántas de esas 2,6 millones de personas están interesadas en trabajar, ya que en muchas ocasiones cobran de paro casi lo mismo o en algunos casos incluso más que un sueldo mínimo. Por lo tanto, no es que incentives mucho, ¿no?, a la gente a quitarse del paro y buscar un trabajo. Pero lo que realmente es preocupante es la tasa AROPE, que es el riesgo de pobreza y exclusión social. El 25,8%, 25,8% de la población en España está en riesgo de pobreza extrema. Eso significa 1 de cada 4 personas. Esto nos habla de una pobreza laboral, masiva. Estamos hablando de gente que aún trabajando y teniendo un sueldo de hasta 1.500 euros al mes netos, no llega a fin de mes. No puede cubrir todos sus gastos básicos y necesarios y de su familia. Y no logra escapar de la precariedad del coste de vida hoy en día en España. Ya ni hablemos de ahorrar y de pensar en comprarse una casa. El coste de vida en 2025 en España se reduce a una elección imposible. O aceptas el alto coste de vida urbano, donde 1.500 euros al mes apenas da para vivir en una habitación en un piso compartido, o te trasladas al bajo coste de la vida rural, donde la brecha salarial puede ser de hasta 11.000 euros al año de diferencia, y que por supuesto te hace más pobre. En este tipo de casos, la fórmula perfecta sería el teletrabajo, ¿no? Una persona que pueda teletrabajar el 100% de su jornada con un sueldo de 1.400, 1.500 euros al mes o más, y pueda irse, por supuesto, a vivir a esa zona rural de bajo coste con ese gran sueldo. Pero para el resto de la gente que no pueden teletrabajar el 100% de su jornada, no les queda más que vivir haciendo equilibrio en esa cuerda floja del coste de vida en España con un sueldo de 1.500 euros al mes, viviendo hoy en día en una ciudad importante de España. ¿Y qué opinas? Me gustaría saber tu opinión sobre estos datos que acabas de ver. Abajo en la cajita de descripción te dejo todas las fuentes oficiales donde se ha sacado toda esta información. Me gustaría saber si tu experiencia es aproximada a estos números, saber cómo te ha ido y, por supuesto, si te ha gustado este análisis, déjame un fuerte like donde yo lo pueda ver y nos vemos en un próximo video. Chao, chao.